Sí, desde el inicio que bueno, armamos una carpetita que también se la podemos facilitar para tener toda la información a disposición de todos. Sostuvimos que el acceso a la información pública y esencialmente en materia ambiental no solamente era un derecho previsto por las constituciones nacional y provincial, sino también en materia internacional. Adhirió Argentina en el 2020 al Acuerdo de Escazú, que fue sancionado en el 2018, donde específicamente plantea que todos los temas que pueden tener alguna implicancia ambiental, no habla de categorización, debe ser de público conocimiento, debe convocarse a algún tipo de audiencia pública, y en ese sentido nos mantuvimos desde abril de este año, donde fue el primer pedido de informe que hicimos, después en julio, después en noviembre, después en diciembre, hasta que lamentablemente lo que nosotros sostenemos es que hubo un mal manejo del conflicto que implicó hasta que para que la población que tenía la inquietud acerca de la legalidad de lo que se iba a construir ahí en el parque, tuvieron que llegar a interponer una medida judicial para tener acceso a esa información. Hasta diciembre del año pasado, o sea, hace 15 días atrás, 20, no hubo ningún tipo de información donde uno pueda decir, bueno, esto está bien o está mal, o sea, ni siquiera poder tomar una decisión, una opinión, una fundamentación, porque no teníamos digamos, los papeles que avalen que estaban conforme a la ley avanzando, ¿sí? La población tuvo que, parte de la población que ingresaron 2 o 3 medidas judiciales, y nosotros desde el Consejo, pidiéndolo desde abril del año pasado, hemos recibido la información el 4 de enero de este año, donde también lo publicamos en nuestra página web porque seguimos sosteniendo que el acceso a la información era fundamental, y no solamente en ese tema. Hace más de 2 años que tenemos sancionada una ordenanza de boletín municipal oficial electrónico de nuestra bancada, aprobada por unanimidad y que al día de la fecha no fue puesta en funcionamiento por el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que deben publicar las normativas, porque las normativas, las leyes que rigen la convivencia de los ciudadanos en Casilda, no pueden ser imaginadas, deben ser conocidas por la población con un fácil acceso y con las garantías de que son reales y auténticas, ¿sí? Nosotros desde el Consejo Municipal hace años que funciona un digesto, pero no tiene las características de autenticidad que necesitan las normas, no hay firma digital, no hay autenticación, es parcial. Y el órgano que debe poner esto en vigencia es el Departamento Ejecutivo Municipal, el intendente, que hasta, como les decía, tiene una ordenanza que lo obliga a hacerlo. Nosotros desde el Consejo Municipal publicamos durante la semana pasada o la otra toda la información que nos mandó ahora el Ejecutivo. ¿Y por qué nos mandó la información? Porque en noviembre, desde este Consejo y desde esta bancada, pedimos intervención al Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, quien le envió al intendente un oficio intimativo de plazo perentorio para que informe un listado de información que le estábamos pidiendo. Ahora, perdón, Celina. Termino. El intendente ahí contesta al defensor en diciembre y nos manda copia a nosotros. Desde abril lo estábamos pidiendo. ¿Esa información la tenía que suministrar la Intendencia, el Ejecutivo o la Corte Suprema, que es la que estaba haciendo la obra? Pregunto desde el desconocimiento. El que lo tenga, la información del que lo tenga. Lo genere. Nosotros pedimos la información a la provincia, al Poder Judicial, o sea, al Departamento Ejecutivo Provincial, al Poder Judicial de la provincia y al Intendente. Nos contestó recién ahora el Intendente con lo que él tenía. Bien, con la documentación que recibieron, ¿cuál es su postura a partir de ahí, digamos? Porque antes faltaba la documentación, faltaba la transparencia de lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, si estaba aprobado o no, etcétera, etcétera, ¿no? Que era lo que ustedes venían solicitando desde abril, sí, según nos decía. A partir de ahora, ¿cuál es la situación? A partir de esto, entendemos que todavía hay información faltante. Cuando nos reenvía el Intendente nos dice, por ejemplo, que el permiso que tiene la empresa allí es para el cercado, bajada de energía eléctrica y obras preparatorias, pero ni siquiera establece si se permite o no el retiro de los árboles, por ejemplo. ¿Formaría parte de lo preparatorio? No sabemos, por eso le pedimos la carpeta de la habilitación esa que nos dice. También dice en esa nota que no tienen permiso de edificación, que no hay planos presentados. Entonces, hay muchísima información que todavía falta. Sí nos envió, por ejemplo, que salió también publicado en algunos medios,
una resolución del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia donde hay una no objeción ambiental y una orden al Poder Judicial de presentar un plan de forestación en 90 días que tampoco está. O sea, hay información que todavía no está, cuando sí vemos que en los hechos el retiro de los árboles ya fue consumado. Bien. ¿Ustedes están de acuerdo con la palabra, antes de pasar al siguiente tema, Mauricio, digo, y en general lo pregunto a ambos, ¿están de acuerdo con el término ecocidio? Digamos, ¿consideran que es un daño irreparable al ambiente el hecho de la extracción de árboles, sin hablar de la recomposición, la restauración, la reimplantación de más ejemplares, de estos 1000 ejemplares que se están hablando? Digo, ¿están de acuerdo con el término ecocidio en sí? Nosotros planteábamos una cuestión, además de la medioambiental, una cuestión urbanística con respecto al edificio de tribunales. Nosotros decíamos que, además de tener en consideración todo lo que se puso sobre la mesa, decíamos que el edificio de tribunales podía haberse debatido que se instale en otro lugar porque es un edificio que tiene un alto impacto urbanístico. Y era necesario que pudiéramos debatir y ver con todos aquellos que saben técnicamente de la cuestión si no había otro lugar mejor, porque ese edificio produce un impacto positivo en el sentido del desarrollo donde es implantado. Entonces creo que la discusión era mucho más amplia y, como decía Celina antes, lo que faltó acá es claridad, es información, es debate, es charlar con la gente, es informar, es un compromiso real acerca de esta cuestión de la necesidad de dialogar para construir la ciudad entre todos. Creo que eso es lo que falló, lo fundamental, lo que no se entendió, lo que se hizo mal y por lo cual llegamos a un punto en donde nunca debíamos haber llegado. Nos parece que esa es la cuestión que se soslayó, que se pasó por encima, que fue la que sublevó a grupos de personas que entendieron que esto no debía ser y nosotros no debía ser de esta manera y nosotros también entendíamos lo mismo. Por eso nosotros hicimos este acompañamiento, que lo hicimos muy cuidadosamente, que lo hicimos en muy bajo perfil porque creíamos que debía ser así para no entorpecer en nada todo el proceso y para colaborar y no poner paros en la rueda. Creo que eso es lo fundamental que tenemos que entender. Lo mal que se gestionó esta situación, lo mal que se llevó a cabo el pensamiento de la ciudad que queremos, cómo la queremos, de qué manera la queremos, hacia dónde queremos que crezca y todo lo que tiene que ver también, por supuesto, con el medio ambiente, que es fundamental. No se tuvo en cuenta, se lo soslayó y eso también creo que hoy ha sufrido un impacto fundamental. Hay un antes y un después de esta discusión en la cuestión medioambiental en la ciudad de Casilda y creo que ha logrado un impacto fundamental en el sentido de que todos aquellos que lucharon por todo esto han impuesto en la agenda política de la ciudad de Casilda la cuestión medioambiental. Creo que a partir de este momento nunca más se van a hacer las cosas como se hicieron en este momento. Y creo que ese es también un tema a tener muy, pero muy en cuenta. Han impuesto en la agenda política un cambio fundamental en la mirada de la ciudad que queremos y que nos merecemos. Aún con los métodos, y digo esto teniendo en cuenta lo que sucedió también en todo este tiempo, desde que comenzó esta historia hasta los últimos días, el fin de semana pasado, todo lo que fue la actitud de estos manifestantes aquí frente al Palacio Municipal, digo, han impuesto el tema en la agenda, pero aún con métodos criticables, si se quiere, ¿no? No, por supuesto, uno no está de acuerdo en que se pinte el frente del Palacio Municipal, pero encerrarse nada más que en esa cuestión sería reducir la cuestión. No, como una parte del todo, es una foto de una película, evidentemente, ¿no? Por supuesto, porque si uno pretende solo aislar esa cuestión y focalizarse en eso para hacer un ataque a la gente que estuvo manifestando convencida acerca de una cuestión, sería reducir y llevarlo a un plano que me parece que es mezquino, ¿sí? Por supuesto, uno no está de acuerdo con que esto se produzca, pero también tenemos que pensar por qué se llega a este punto. O sea, hubo falta de diálogo, hubo falta de entendimiento, hubo falta de información. Reitero, no lo justifico y lo condeno, pero digo, no lo podemos reducir solo a eso, porque sería llevar la cosa a algo mezquinamente muy chiquito para desviar la atención de lo que es realmente importante, que es la ciudad que queremos, cómo la queremos, entender el medio ambiente e insertar los temas medioambientales en la agenda política de la ciudad de Casilda, que es fundamental.